al respecto de los ejemplos de formalización. Como bien saben, hemos estado utilizando el sistema de Scholz. Vamos a dar un repasito. ¿Qué son las variables lógicas? Variables, decía Scholz, como Bertrand Russell y otros filósofos de la lógica, que emplean todos los sistemas, su sintaxis empieza por la P, son puras consonantes. ¿Y qué pasa si se termina? Bueno, seguiría P', P1, y así todos los demás números que sean necesarios para poder ejemplificar, o en este caso ya hacer la traducción o la formalización de cualquier lenguaje natural. Tenemos aquí el ejemplo: María es bonita, es igual a P. Jorge no juega bien, aquí este no es precisamente un operador lógico, entonces sería no P. Recuerden que debe de tener, para que podamos utilizar las variables lógicas, tiene que ser una oración sencilla, simple, donde debe de tener verbo, sujeto y predicado, verbo más predicado bonita. Signos de agrupación, tenemos el primer nivel, que son los paréntesis, segundo nivel corchetes, tercer nivel llaves. Todos estos símbolos que son operadores, que estén afuera de los signos de agrupación, es el operador de mayor jerarquía. En este sentido, en estas fórmulas 3 que tenemos aquí, es el que nos va a dar el resultado. Entonces, un operador es aquel símbolo que va a conectar una oración con otra. Tenemos, por lo tanto, aquí los operadores, sus símbolos, su nombre y más o menos lo que se representaría por parte del lenguaje natural. Y acá un ejemplo de cómo podemos utilizar el operador. Los operadores siempre deben de estar entre dos variables, a excepción de la negación. La negación es el operador monádico, un operador simple que siempre va a estar antes de la variable. Todos los demás no pueden estar solos porque necesitan, representan la conexión entre una variable y otra, ¿sí? Para no confundirnos, por eso se utilizan precisamente los signos de agrupación. Por otro lado, aquí tenemos conjunción y disyunción inclusiva, que sería la O. Inclusiva se refiere, por lo tanto, a que, como el caso del ejemplo de un helado, donde tú puedes escoger las bolas, tienes varias opciones, puedes escoger dos o más de ellas, ¿sí? Y la otra, la disyunción exclusiva, es decir, que se excluye o excluyente, significa que vas a escoger a uno y necesariamente vas a negar el otro, ¿sí? Esa es la diferencia entre los dos tipos de disyunción. La implicación en nuestro lenguaje natural es la idea de la causalidad, lo que va a producir. Por lo tanto, aquí tenemos el lenguaje, sí, entonces tenemos tres tipos de símbolos para representarlo: flecha a la derecha hasta una U acostada. La doble implicación significa sí, solo sí, es decir que es una relación necesaria, ¿sí? Esto significa, por lo tanto, que si ocurre una cosa, va o debe de ocurrir la otra. No pueden ocurrir de forma separada. Tenemos la negación. Y además, doble implicación tiene dos símbolos o signos para poderse representar, que sería mayor que, menor que, y también una flecha en dos direcciones. Ya habíamos hablado de la negación simple, significa no. Negación conjunta es una flecha hacia abajo, es ni esto ni lo otro, es decir, va a negar las dos cosas y se representa con una flecha hacia abajo. Esto también se representa para reducir la expresión de la fórmula no P y no Q, nada más ponemos una flecha hacia abajo, P ni Q. La negación alterna no o no, o no, será por lo tanto la disyunción inclusiva, sería no P o no Q. Y su símbolo, su signo, es una línea vertical. Entonces vamos a pasar al primer ejemplo. Tenemos uno: Kant es filósofo, pero Descartes es racionalista. Ese es el lenguaje natural. Si lo formalizamos, lenguaje formal,
tenemos que separarlo. Este coma, pero, lo que nos indica de manera lógica es que nada más está conectando dos oraciones. Kant es filósofo y Descartes es racionalista. Con esto, aquí en lenguaje ya formal, ya podemos establecer o definir las variables P y Q. P, Kant es filósofo, Q, Descartes es racionalista. Por lo tanto, la fórmula sería P y Q. También tiene su nombre, que es conjunción. Sería, por lo tanto, P conjunción Q. Segundo ejemplo, no iremos al cine a menos que venga María. Ese no iremos a menos que significa una relación causal. En nuestro lenguaje natural primero ponemos el resultado, la consecuencia, el consecuente, y después la causa, es decir, el antecedente. Si lo formalizamos, sería, si viene María, entonces iremos al cine. En el lenguaje natural, no a menos que sería lo mismo que poner o encontrar una frase porque, a causa de, a razón de, etcétera. ¿Sí? Entonces con esta ya tenemos el lenguaje formal. La expresión formal es si viene María, entonces iremos al cine. Variables P, viene María, Q, iremos al cine. La fórmula P, entonces Q. Si P, entonces Q. El entonces, sí, entonces, significa que es una implicación. Por lo tanto sería P implicación Q. Recuerden que la doble negación nos va a dar afirmación. Decir no, no es igual a decir sí. Einstein no es filósofo sino físico. Entonces esto significa que va a negar que Einstein es filósofo y va a afirmar que Einstein es físico. Este si no lo traducimos por, y la coma lo traducimos por un y. Entonces en el lenguaje formal, como en el lenguaje natural, tenemos que Einstein, y este sino se está refiriendo precisamente a Einstein. Entonces en el lenguaje formal tenemos que poner los dos sujetos, sus verbos y sus predicados. El primero sería Einstein es físico y Einstein no es filósofo. Y así es como definimos variables. Tenemos la P, Einstein es físico, Q, Einstein es filósofo. Recuerden que los operadores y el operador no se ponen jamás, nunca, nunca, nunca dentro de la definición de las variables. Solamente en la fórmula. Sería P y no Q. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que realicen su entregable o la tarea que se va a poner en el aula virtual. Muchas gracias.